Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a esta Academia Numismática. Cada vez estamos más contentos, más felices de todo este cúmulo de comentarios, de todos estos saludos que nos envían. Muchísimas gracias, pero sobre todo una parte muy fundamental que es que nos compartan. Precisamente siguen enriqueciendo a partir de los comentarios que son vertidos en toda esta serie de módulos a través de nuestros catedráticos, como es el caso de Siddhartha. Hola, Sid. Entonces, es ahí donde hicimos un comentario. Ustedes asómense el módulo anterior y van a ver que hicimos un comentario en relación de poder sacar esa esencia de 1907, que si es curvo, que si es recto, que se acuñó en México o en el extranjero. Y afortunadamente hubo eco por parte de uno de los comentarios recibidos en ese módulo y a Raimundo. Lo vamos a leer de manera muy rápida. Gracias, Raimundo. Desde ahorita te lo digo. Y se los leo a ustedes para que también ustedes también nos nutran con sus comentarios. Dice Carlos y Sid, he seguido las presentaciones de la Academia Numismática y a pesar de no ser un novato, he aprendido mucho con las ponencias de Siddhartha y de los otros académicos que han participado en la Academia. Respecto de las monedas de 50, 20 y 10 centavos de plata de 1907, tengo en mi biblioteca el reporte anual de la Casa de Moneda de Estados Unidos de 1908, Annual Report of the Director of the Mint. En este reporte se indica que la CECA de San Francisco, California, fabricó 8.642.000 piezas de 50 centavos. La CECA de Denver fabricó 6.199.239 piezas de 50 centavos. La CECA de Nueva Orleans fabricó 5.434.619 piezas de 20 centavos para un total de 20.275.858 piezas con un valor de 10.855.000 millones de dólares. Ya me hice bolas con los números, son muy grandes. También se fabricaron 4 millones de piezas en monedas de 5 centavos en níquel en Birmingham, Inglaterra, 900.000 monedas de 2 centavos en bronce y 2.150.000 monedas de 1 centavo en bronce también en Birmingham, Inglaterra, con un valor de 239.500 dólares. Con respecto a las monedas de 50 y 20 centavos en plata, no encontré mención acerca de monedas con el 7 curvo o el 7 recto, pero el catálogo de 2014 North American Coins and Prices indica en la página 623 que la cantidad acuñada de monedas de 20 centavos 1907 con el 7 curvo fue de 5.435.000 y la cantidad de monedas de 20 centavos 1907 con el 7 recto fue de 4 millones. También en el mismo catálogo, en la página 624, indica que la cantidad de moneda de 50 centavos y ya nos hace una relación de cantidades y de fechas y todo. Lo que lleva a la conclusión, dice, aunque esta no es una fuente de primaria de información, se puede deducir que las monedas de 7 curvo, de 20 y 50 centavos fueron fabricadas en secas extranjeras. Otra mención acerca de las monedas fabricadas en la seca de Nueva Orleans se puede encontrar en un artículo escrito por Jay Turner en 14 de enero de 2021. En dicho artículo se menciona que las monedas de 20 centavos 7 curvo de 1907 fueron fabricadas en Nueva Orleans, siendo estas las únicas monedas extranjeras fabricadas en esta seca. Finalmente, Carlos, te felicito por esta academia numismática. Agradezco a todos los académicos que han participado en ella. Mil gracias, Raimundo. No sabes cómo enriquece esta academia tu comentario, tus reportes sustentados bibliográficamente, eslabonando tanto lo que dice el North American Constant Prices con tu biblioteca de Casa de Moneda, el reporte del año 1908, que es el subsecuente en la edición norteamericana, y al artículo escrito por Jay Turner, lo que lleva a deducir, como tú bien lo dices, que en 1907 Curvo fue acuñado en el extranjero y ya lo ahorró a Siddhartha ese compromiso que nos tenía. Gracias, sí, mucho por esto que nos está regalando
y que ha abierto las expectativas y que nutren a estos módulos de academia. Raimundo, muchas gracias. Tu respuesta me ahorró trabajo, pero también es el compartir la información. Todos los que estudiamos o coleccionamos monedas, eventualmente vamos a empezar a investigar sobre ellas. El grado de experto realmente, en términos generales, no podría existir. Algunos están más aventajados en algunos temas, algunos tendrán más información en otros, pero eso es también parte de hacer la numismática, utilizar esa información y cruzarla y divulgarla. Gracias por la divulgación que has hecho, por esta investigación que realizaste. Como lo dice Carlos, entonces, por lo menos en esta Academia Numismática, aunque ya se había dicho en otros foros, en otros escritos, eh, Carlos, la respuesta, efectivamente, el 7 curvo se hizo en Nueva Orleans, entonces ya quedó saltado ese tema, definitivamente gracias a Raimundo. Gracias, gracias de nueva cuenta. Me sumo a tu agradecimiento, Siddhartha. Y sin más, ya no te interrumpo porque la gente vino a lo que vino y está ansiosa de seguir escuchando estos módulos a tu cargo. Déjame habilitar aquí la pantalla porque no lo había hecho. Ya está, ya puedes hacerlo. Y pues Perfecto, adelante, sí, por favor. perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a empezar a compartir la presentación donde nos quedamos la vez pasada. Mm, Permítanme tantito, vamos a compartir directamente. Mientras Siddhartha ahí encuentra el archivo correspondiente, les voy a mostrar un poco de bibliografía que nos había mencionado Siddhartha. Esto es algo de Richard Long y que tiene que ver con la disponibilidad de monedas mexicanas del siglo XX. Es un libro muy sustancioso que habla de nuestra moneda. Viene desde las que han estado mencionando como México siglo XX y habla de que todo, incluso lo tiene en variedades, en grado, en condiciones y los precios que en ese entonces era pertinentes darle a cada condición de este tipo de monedas. Entonces, muy recomendable, se los pongo aquí para que lo vean, lo lleguen a ver por ahí, muy recomendable. Adelante, sí, cuando tú dispongas, ¿eh? Muy bien, vamos a compartir. Entonces, en el módulo anterior nos habíamos quedado y terminamos con las monedas de 20 centavos. En este vamos a empezar con las monedas de 50 centavos. Voy a dejar de compartir el video y ahora sí, empezamos con las monedas de 50 centavos. Y con estas monedas podemos decir perdón, acá. Listo. Las monedas de 50 centavos, en términos generales, prácticamente todas son conseguibles, pero también prácticamente todas, salvo dos excepciones, quizá tres, son difíciles de conseguir en un estado de conservación brillante sin circular. Vamos a empezar con la primera, la de 1905. Esta, en términos generales, es una pieza escasa en cualquier condición, conseguible, pero más escasa que otras piezas, pero ya en un estado brillante sin circular se considera muy escasa, casi tirándole a rara. Lamentablemente también podemos encontrar muchas piezas en un estado sin circular, pero con limpieza, lo cual para muchos coleccionistas afecta el valor de la pieza. Continuamos con otra fecha que es la de 1906 y el catálogo menciona un 9 cerrado y un 9 abierto. Y para los coleccionistas esto empieza a complicar un poquito. Así es que vamos a empezar a jugar. Carlos, habla de un 9 abierto y de un nueve cerrado. ¿Tú cuál podrías decir que es el 9 abierto y el 9 cerrado? ¿Qué le ves? ¿Por qué? ¿Y qué elementos dirías? Ah, este es el 9 abierto y el 9 cerrado. ¿A qué crees que se refiera? Pues yo creo que a la parte inferior, ¿no? Donde se termina de, ahora sí que de cerrar el 9 cuando lo escribimos. Y voy a utilizar aquí el marcador Sí, para que podamos ver a lo que te refieres. ¿Dirías esta zona? exactamente esa zona.
Muy bien, es correcto, porque a simple vista lo que vamos a observar es de que los dos nueves están abiertos. Se refiere precisamente a donde se uniría en la parte inferior el ganchito del 9 con la parte superior. Pero los dos están abiertos. Aquí vemos un espacio. Aquí sí hay que utilizar lupa. A lo que se refiere el 9 cerrado es la fotografía, la imagen que tenemos en la parte superior. Ese pequeño espacio entre la punta y la circunferencia del 9, en donde en la parte superior casi se tocan y en la parte inferior hay un espacio más alto. Muchos creemos que actualmente este tipo de variedades no tendrían que considerarse como tal. Sin embargo, tradicionalmente se ha manejado, por lo tanto se sigue manejando, lo seguimos considerando. Quienes coleccionen todo lo que aparece en los catálogos principales, esto es lo que tienen que observar en el 9 abierto y en el 9 cerrado de 1906. Dicho esto, ahora nos vamos con la de 1907, en donde el catálogo también nos menciona dos variedades: 7 recto y 7 curvo, al igual que pasa con las monedas de 20 centavos. Aquí, para irnos rápido, se refiere a esta parte, esta sección del 7, en donde aquí es más bien recto y aquí vemos una pequeña curvatura. En la experiencia que yo he tenido, tanto las de 1906, 9 cerrado y 9 abierto, y las de 1907, recto y curvo, son iguales en proporción para poderlas encontrar. Si agarráramos 4 piezas, es muy probable que en el caso de 1906, dos fueran 9 cerrado y dos fueran 9 abierto. Y en el caso de las de 1907, si agarráramos 4 piezas de esa fecha, muy probablemente dos serían 7 recto y 7 curvo. En la experiencia que he tenido en este tiempo, una no es necesariamente más escasa o muchísimo más escasa que la otra. Son conseguibles en todos los estados de conservación. Seguramente la de 1907 es más complicada en un estado sin circular que la de 1906, que se hicieron muchísimo más piezas. Pero vamos a la siguiente fecha, la de 1908. La fecha de 1908 es por mucho la pieza clave de esta serie. Es la más complicada de hallar en cualquier estado de conservación, pero encontrarla en un estado sin circular, sin detalles en los campos, es todo un reto, porque curiosamente esta serie tiende a salir con muchas marquitas, le llamamos marquitas de bolsa, ese contacto que se hicieron entre las monedas cuando se realizaron y al momento de embalarlas, de colocarlas en las bolsas, empezaban a golpearse una entre otra o llegar a tener algunos talloncitos. Esta serie de 50 centavos en específico adolece muchísimo de esta situación. Encontrar una pieza de 1908 sin tantos detalles, con campos preciosos, es muy complicado y es la más complicada de hallar que cualquier otra fecha por fecha, no por variedad. Y así pasamos a la de 1912, en donde también es una pieza que ha sido complicada. Sin embargo, hasta hace 5 años era conseguible, la podíamos encontrar sin tanta dificultad, pero de 5 años para acá, a diferencia de la del 6 o la del 7, que siguen siendo muy accesibles, la del 12 sí ha venido a escasearse muchísimo más, haciendo eco a lo que marca el catálogo, que sí la pone más escasa que las otras piezas, pero hasta hace 5 años esto no pasaba con esta fecha. Nuevamente, el reto es encontrarla sin circular. Si es conseguible, no vamos a tardar mucho tiempo en encontrarla. Sí vamos a tener que gastar un poco más. Si en la medida de lo posible, si les gusta tener una colección atractiva por su estado de conservación, entonces sí pueden fácilmente hacerse de un ejemplar de 1912 sin circular. Pasamos a la de 1913, en donde la fecha común, y digo común porque en esta fecha están catalogadas dos variedades, específicamente dos sobrefechas. La fecha común es muy accesible. La podemos encontrar fácilmente sin problema. Esta sería la tercera fecha más fácil. La primera sería la de 1917, la segunda la de 1906, luego la del 13, finalmente la del 14. Esas son las fechas comunes. Las demás son fechas complicadas. 1908 en primer lugar, 1918 en segundo, muy pegadito 1916 y un poquito más lejos la de 1905. 1913 es muy común, pero marca
variedades, dos sobrefechas que en algún módulo nuestro compañero Ricardo de León Tallabas ya nos los explicó. Así es de que, Carlos, seguramente aquí no vas a tener ningún problema. ¿Logras identificar algo en esta primera imagen de 1913? Si es sobre fecha, si es limpia y si es sobre fecha, ¿cuál sería? ¿1913 sobre 7 o sobre 2? Fíjate que en el último dígito, en el 3 se Sí, alcanza a ver ahí en la parte superior, exactamente en esa sí, parte, que ahí se perfecto. alcanza a ver un refilón, entonces por ahí pudiera ser. Te refieres exactamente a esta pequeña puntita que queda sin sombrear. Es correcto. Muy bien. Eh, pues lamentablemente no. Esta sería una fecha limpia y aquí está señalando algo que es muy cierto. También podemos observarlo en esta parte del 9, podemos observarlo en esta pequeña parte del 1 y en esta pequeña parte del 1. Vamos a encontrar en México siglo XX y en general en muchas piezas de la Es un numismática doble golpe mexicana, entonces. o pivoteado o a lo mejor pequeños ajustes que hacen que la numismática específicamente de esta sección se amplíe al tema de las variedades, algo que ya nos adelantaste que vamos a ver próximamente. Pero en términos muy generales, lo que abarca los módulos que tú me hiciste favor de dar, no nos vamos a enfocar en este tipo de marquitas de ajuste, de pivote al momento de troquelar o de las herramientas que estaban haciendo pequeños ajustes. Esto nos lo va a explicar muy bien nuestro compañero, bueno, y el maestro y doctor por grado, Carlos Abel Amaya. Regresando a la imagen, no, esta se consideraría una fecha limpia. Vamos a ver cuáles son las sobrefechas, pero primero vamos a borrar las imágenes que pusimos para que sea más fácil poder observar. Aquí tenemos la primera sobrefecha. Ahora sí, Carlos, ¿le encuentras algo diferente a esta fecha, a esta imagen comparándolo con la de arriba? Ah, sí, ahí en la parte del uno se alcanza ¿En a este ver otro? por ahí. No, no, el segundo, Ah, ok. ahí se alcanza a ver en la parte inferior, a partir de la mitad, Ajá, ahí hacia abajo, del lado externo, ahí se alcanza a ver algo, ¿no? perfecto. ¿Y qué le alcanzas a ver? Este sería entonces el Ese sería 2. un cero, ¿no? O Ah, un 3, o qué. exactamente. ¿Sí? Aquí ¿Cero? es un cero que correspondería a la variedad del 0/7. Vamos a ver qué es lo que tenemos que observar. Efectivamente, cuando ustedes busquen la sobrefecha 1913, 13/07, la clave, como bien lo dijo Ricardo, no es enfocarse en el 3, sino enfocarse en el 1. Y lamentablemente, solamente lo van a poder hacer con piezas que estén en un estado de conservación muy alto, porque esto es tan tenue que con muy poco uso de la moneda se terminaba perdiendo. De ahí que esta sobrefecha en específico sea la más escasa de las dos y considerando ya las tres variedades del 13, esta sería muy complicada al grado de convertirse en una pieza per se más complicada o de las más complicadas de toda la serie de 50 centavos, Ley 800, Cospel Grande. Este es el primer punto que tienen que observar, como tú lo dijiste. Esta forma que empieza a dar una idea de un cero, pero no es la única. Tenemos también este pequeño puntito que vendría siendo del 7 y no lo marqué. Aquí también van a observar una pequeña silueta que termina de formar ese cero, como lo dices, Carlos, en la parte inferior, central e inferior del uno. Este pequeño puntito que salgan, no siempre lo van a observar. Es rarísimo que lleguen a observar parte del 7. Lo común, quizá 19 de cada 20 piezas, es que esto no se observe. Si encuentran esta parte, ya tienen una sobrefecha muchísimo más deseable, una pieza con la sobrefecha muy deseable. Y nos vamos con la siguiente, que por deducción, este sería el 1913, 3/2. Y aquí también es muy fácil observar el 2. Carlos, ¿alcanzas a encontrarlo? Sí, ahí sí es más visible. En la parte superior del 3, ahí como si fuera una joroba pequeña.
Ahí se alcanza a ver. esta parte. Sí. Muy bien. Esta en específico, en la sobrefecha de 1913, 3/2, al igual que pasó con la anterior, vamos a encontrar variedades menores, posiciones diferentes. Les comentaba en la del 3 donde se observa el 7 que casi nunca se va a observar esta parte. Lo mismo sucede con el 3/2, solamente nos tenemos que enfocar en este dígito. Y aquí esta es la sobrefecha, la microvariedad de la sobrefecha más deseable, porque podemos el 3, el 2 debajo del 3 en tres secciones. En la parte superior, en la parte inferior izquierda, aquí tenemos un pequeño puntito, y en la parte inferior derecha. Y por si fuera poco, todavía tenemos en la parte central interior del 3 otra pequeña marquita del 2. Pero en algunas ocasiones vamos a encontrar solamente la parte superior. Casi nunca vamos a encontrar la parte interior. Y lo que casi siempre vamos a observar van a ser cualquiera de estas dos excesos hacia la izquierda o la derecha. Por lo general, lo que vamos a terminar observando va a ser esta puntita. Esto es lo más común y ya cuando tengan esta pequeña, ese saliente del número 2 es suficiente para determinar que es un 3/2, aunque no tenga esta otra sección y muchísimo menos la parte interior. Hay otra variedad en la cual se alcanza a ver aquí toda una línea, pero yo no he encontrado una sobrefecha en donde se vea la parte superior, la parte interior, esta otra parte interior y los dos extremos. Vamos a borrar para que se pueda observar mejor el dígito y a través de las flechas vamos a observar lo que acabamos de comentar. Eh, Regresamos a nuestro cuadro donde vienen todas las fechas, perdón por, aquí estamos, para seguir hablando de la fecha de 1914. En esta en específico es muy común, también de las más comunes de la serie, la podemos encontrar en todos los estados de conservación, pero en un estado alto se empieza a complicar ligeramente. Caso contrario con la de 1916, en donde tenemos nuevamente una escasez de piezas. Aquí vamos a tener una variedad que es la fecha amplia y la fecha estrecha, que se me olvidó colocar las imágenes. También es lo que pasaba con la serie de un centavo, sobre todo de las fechas de 1906, de 1910, 1911, 1914. Tenemos que ver el espacio sobre todo entre el 9 y el 0 o entre el 0, perdón, entre el 9 y el 1 del lado derecho, o entre el 1 del lado derecho y el 6 para determinar cuál es el amplio y cuál es el estrecho. De todos modos, es una fecha complicada y aquí empieza a haber ya una variedad que ya ha sido considerada como tal, que es 1916, el segundo uno sobre un uno invertido. Esto ya no lo mostró Ricardo de León Tallabas, pero también esto pasa en monedas de 20 centavos. De momento me acuerdo de la de 20 centavos de 1913, donde también tenemos el uno sobre uno invertido. Y es muy probable que en otras fechas de 20 centavos y de 50 centavos encontremos ese uno sobre uno invertido. E incluso hay piezas en donde los dos unos, tanto el del milenio como el de decenas, aparezcan sobre unos invertidos. No sé a qué se deba esto, pero pasa y pasa tanto en 20 centavos como en 50 centavos. Así llegamos a la de 1917, que es la más fácil de conseguir en un estado de conservación alto, porque es una de las que menos llegó a circular. Muy pronto sacaron de circulación estas piezas, entonces las vamos a poder encontrar en todos los estados de conservación, incluyendo brillantes sin circular. Caso contrario, con la de 1918, que aunque es el último año y se podría entender que casi no circuló, su emisión fue tan baja que vamos a hablar en términos generales. Mientras en 1917 se hicieron casi 40 millones de piezas, 37 millones, en el caso de 1918 no llegaron ni a 1,5 millones. Por eso es tan escasa en específica esta fecha, pero no se compara a la de 1908. Y con la del 18, Cospel Grande, se termina esta sección. Para empezar con el siguiente tipo,
de monedas de 50 centavos que se considera cospel chico. Perdón, aquí. Listo, aquí estamos. Es un cospel chico. ¿Por qué hay una diferencia o por qué le llamamos cospel chico y cospel grande? Porque es exactamente el mismo diseño. No hay ninguna, no hay ningún rasgo en el diseño importante que por imagen nos haga identificar si es el primer tipo o el segundo tipo. La gran diferencia es el tamaño del cospel, mientras que eh, el cospel grande mide 30 milímetros, el cospel chico mide 27 milímetros. Y recordaremos cuando hablábamos de los módulos históricos, el tema que pasó con la demanda de la plata derivado de la Primera Guerra Mundial, que hizo que hubiera una escasez de plata y una solución que se dio aquí en México es vamos a reducir el contenido de plata, pero no así la ley. Por eso a esta segunda serie de monedas de 50 centavos le llamamos de cospel chico. Tenemos la fecha de 1918 y 1919, que podríamos decir que son piezas conseguibles. Sin embargo, en la fecha de 1918, que por sí sola es una pieza un poquito más complicada que la del 19, pero es muy conseguible en un estado bajo de conservación. Específicamente en un estado alto, la del 18 sí es complicada y es muchísimo más complicada que la del 19. Pero en 1918 tenemos registrada una sobrefecha, que era la cápsula que estábamos mostrando en el módulo anterior. Existe una sobrefecha que, en mi opinión, está en el top 5 de las sobrefechas más difíciles de encontrar. Posiblemente también de las que menos hay, porque hay otras sobrefechas que pueden ser difíciles de poder identificar, pero son muy comunes. Esta no, esta es difícil de identificar, pero también es difícil de, de que haya disponibilidad. Me refiero a la de 1918, 8/7. Y aquí vamos a empezar a notar 18/7, porque no es la única sobrefecha, no es la única denominación con esta sobrefecha. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos 1918/7? Y Carlos, estás perdonado porque aunque Ricardo ya te mostró la imagen en un módulo anterior, pues vamos a ver si logras acordar dónde está ese 7 debajo del 8. ¿Lo Híjole, alcanzas a identificar? Aquí ya estamos viendo una imagen de muy alta resolución, ajá. además con aumento, ¿y la logras identificar? Te voy a decir dos partes. Es Sí. en el interior del círculo superior, Ajá. arriba. Ahí Arriba. alcanza a asomarse algo. Y, Exactamente. ok. Y si me doy más a la imaginación, en el círculo interior se ve una sombra cruzada. ¿Esta? Sí, así como en diagonal. Esta. Sí, exacto. Ahí, ya usando mucho la imaginación. ¿Cómo Es ves? exactamente. Ahora Eh, sí. Muy bien, muy bien. Ricardo va a estar contento con el alumno que tiene. Un abrazote a mi querido Ricardo León Tallabas, que tanto nos aportó. Y lo seguirá Un, haciendo, ¿eh? un Amenaza gran. con regresar. Qué bueno, qué bueno. Lo reconocemos en el medio numismático como de los grandes investigadores actuales que Claro, tenemos en la numismática y muy contento de tenerlo con nacionalidad mexicana investigando la numismática mexicana y no como principal punto y no otras numismáticas, ¿no? Entonces es uno de los principales paladines que tenemos de nuestra numismática, no solamente en México, sino representándola a nivel internacional. Regresando a esta pieza. La gran mayoría de sobrefechas de 1918, esto va a pasar con una supuesta, y digo entre comillas supuesta, y también entre comillas sobrefecha, un peso 1918/7. Casi siempre nos enfocamos en esta punta que es donde terminaría, en esta sección, donde veríamos a ver una diagonal que sería el 7. Por eso, y aquí viene lo importante, busquen con su lupa, porque en 1918 es una pieza relativamente muy común.
algo escasa cuando está sin circular. El catálogo no recuerdo muy bien, pero por decir algo, si el catálogo dice que sin circular estaría en $300, sin circular la sobrefecha brinca a más de 1,000, 3 veces más alto si le encuentran la sobrefecha. En toda mi vida como comerciante y como coleccionista numismático, solo he tenido 4 sobrefechas. Entonces sí puedo decir que es una de las sobrefechas más difíciles de tener. Busquen en sus piezas a ver si ustedes tienen esta sobrefecha. Ahora vamos a señalar lo que ya dijiste, Carlos, la parte interior del 8 y la parte superior interior del 8. Ahí está la sobrefecha. Y después llegamos a la de 1919, pero ley 800, en donde es muy común, es muy fácil de conseguir. En todos los estados de conservación se pueden dar el lujo de tener no solamente una, sino varias piezas en su colección de 1919, incluyendo las variedades menores, que si el 9 arriba, que si el 9 abajo, que si 9 separado, que si fecha escalonada. Se conocen muchas variedades de la de 1919, ley 800. Y aquí pasa algo interesante, Carlos. En 1919 tenemos otro cambio en la moneda de 50 centavos para pasar a un tercer tipo, en donde cambia la ley. Ahora ya tenemos, a diferencia de las anteriores, donde en el águila no habían una distinción de la ley, en 1919 hacen un gran cambio. Nuevamente tienen que reducir el contenido de plata, pero ahora en lugar de hacer el cospel más chico, lo respetan y lo que hacen es cambiar la ley de la plata, pasando de 800 partes de plata por cada 1,000 a 720. Y aquí empieza una sección que dentro de la numismática le llamamos los 0720, muy famosos y muy añorados por muchos compañeros que llegaron incluso a circular estas piezas porque todavía por muchas décadas estuvo circulando dentro de México los 0720, que aunque ya no en estas denominaciones, todavía en los años 70 seguían circulando monedas con la famosa ley 0720. Pues surgió con esta pieza de 50 centavos en esta época, 1919, y la forma de identificarlo es viendo la ley en la parte izquierda y derecha de la parte superior del águila, a sus costados. Entonces, en 1919 vamos a encontrar ley 800 y ley 0720. Esta moneda de 50 centavos de ley 800, 1919, es muy común. Caso contrario con la de ley 0720. ¿Por qué? En 1919, ley 800 hicieron 30 millones, pero con ley 0720 hicieron 10 millones. Por eso es muy complicado conseguirla en estado alto de conservación. Es conseguible hasta extra fino de una manera fácil, ligeramente pagando arriba el valor de la plata, pero en un estado sin circular se complica muchísimo. Eh, y así vamos a entrar a 3 fechas complicadas, que es la de 1920, 1921 y 1925, siendo la de las 3 complicadas, la más común la de 20, luego la del 21 y la que se complica muchísimo en cualquier estado de conservación es la de 25. Es posible que en charolitas en alguna convención, en alguna tienda numismática o a un precio muy bajo en internet, podamos conseguir la de 1925, pero en un estado de conservación good, very good, porque estas monedas circularon tanto que el desgaste por el uso es muy notorio. Encontrarlas bonitas, pero sobre todo la de 1925, sí es todo un reto, muy, muy complicado. Eh, pero después vamos a ir a otra sección. Por muchos años se dejaron de realizar hasta 1937. Las del 37 ya son muy comunes, se hicieron 20 millones de piezas. Sin embargo, el siguiente año, en el 38, como ya históricamente lo llegamos a platicar, es muy escasa. Solamente se hicieron 100,000 piezas, mientras que un año antes, en el 37, se habían hecho 20 millones de piezas. Esta pieza, la del 38, es complicado en cualquier estado de conservación. Ni siquiera es fácil conseguirla en un estado bajo de conservación.
pero encontrarla con todo su brillo original, sin desgaste, es complicadísimo. Y se van a tener que esperar algunos meses en poderla encontrar y poderla agregar en su colección, para que en 1939 nuevamente tengamos una moneda muy común. 1942, vamos a platicar un poquito más, quizá el siguiente módulo o en dos módulos, es una pieza escasa por algo en específico que empezó a ocurrir en 1942 y en 1943. Tenemos un tema histórico bien interesante que incluso hasta afectó la notafilia mexicana. Y aquí vemos la consecuencia numismática. En 1942 empieza a escasear mucho, es una pieza que el catálogo la considera como escasa. Sin embargo, muchos vendedores no la tienen identificado y podemos encontrar esta pieza incluso brillante sin circular a un precio muy accesible. Fuera del 42, los siguientes 3 años, 43, 44 y 45, son años muy, muy fáciles de conseguir en brillante sin circular. Aquí sí es preferible tener la pieza bonita, si quieren una colección en alto estado de conservación. No es necesario comprarla en bajo estado porque prácticamente por el mismo precio podemos encontrar las piezas en un alto estado de conservación. Y dicho esto, terminamos esta serie de monedas de 50 centavos que circularon hasta los años 40 para empezar con las monedas de 1 peso. ¿Y con cuál vamos a arrancar? Con la que muchos consideran que es una de las monedas más bellas que ha dado México en un periodo moderno. Me refiero al famoso caballito, los pesos que empezaron en 1910 a 1914. Y aquí tenemos una pieza con un brillo precioso, hermosa, muy, muy deseable en cualquier colección. ¿Y qué podemos decir sobre estas piezas? Pues muy bien, la moneda de 1 peso de caballito es una moneda que, aunque se hicieron en muy poquitos años, del 10 al 14, vamos a encontrar prácticamente de todo. Vamos a encontrar piezas muy baratas, vamos a encontrar piezas muy complicadas, vamos a encontrar pruebas, vamos a encontrar arezas, vamos a encontrar estados de conservación altos baratos, estados altos de conservación caros. Curiosamente, casi nunca vamos a encontrar un error en esta pieza, pero incluso hasta los que coleccionan resellos internacionales se han encontrado sobre 5 piezas, caballitos que tienen resellos, los famosos chops. Entonces, hay muy pocos años se emitieron, pero es una de las monedas más interesantes que tenemos y muy coleccionable eh, en diferentes categorías. La de 1910, por mucho, es la pieza más común que cualquier otra pieza. Pero en 1910 pasa algo bien interesante, Carlos. Resulta que es una pieza que lo normal es que salga con debilidad. Podrá salir con mucho brillo, pero es muy fácil eh, pensar que la pieza no está en un estado alto de conservación porque la debilidad del troquel, los troqueles fueron muy trabajados en su diseño, en su hechura inicial, fueron muy rebajados porque recordaremos dentro de la historia que los relieves eran tan altos que tuvieron que hacer ajustes. Se le pidió tanto a Estados Unidos como al grabador, el encargado, el oficial, perdón, el encargado en Casa de Moneda, que los trabajara para que los relieves no fueran tan altos, ocasionando, y además por la propia fuerza de la troquelación, un desgaste desde el nacimiento en estas monedas. ¿A qué me refiero con desgaste? Les voy a pedir que se enfoquen sobre todo en esta sección, lo que es el nopal, la penca y el lago, y lo comparen con esta otra sección. Y se van a dar cuenta que en la imagen del lado izquierdo, justo la que se está iluminando en este momento, podemos encontrar más detalles, incluso hasta podemos ver, distinguir algunas tunas sobre los nopales. Esto es extraordinariamente raro en 1910, pero común en todas las demás fechas. En 1910, el 80-90% de piezas, incluso sin circular, no vamos a encontrar estos diseños finos sobre los diseños más grandes. Vean la parte del islote. No se alcanza a ver nada del diseño interior, cuando en esta otra pieza sí podemos empezar a ver algunos pliegues de las rocas y las olitas del lago
sí se observan del lado izquierdo, pero no se observan del lado derecho. Y lo mismo podemos encontrar con otras partes de la moneda, partes de la cara que no son tan notorias, los ojos, los rasgos de la nariz, algunos pliegues que tenemos del, del vestido que utiliza la libertad, también parte de la crin del caballo o de los laureles, de la corona de laureles de la moneda. Aquí incluso podemos ver cómo aquí se pierden y por el contrario, aquí son más notorios. Entonces, no se preocupen si en una moneda de 1910 no encuentran muchos detalles. Si su pieza tiene un brillo original, definitivamente es una pieza sin circular. No consideren esto como un desgaste de uso de la moneda, pero lo deseable y lo complicado es encontrar diseños menores sobre los diseños principales. Esto solamente pasa como norma, como regla en 1910. Y así pasamos a la fecha de 1911. Bueno, aquí es un poco, en esta imagen que está ya más ampliado, va a ser más notorio esto que estuvimos platicando, ¿no? La parte del islote. Y llegamos a la de 1911, donde el catálogo nos marca una variedad bien interesante, muy buscada y que ya sabemos cuál es la historia, que es 1911, rayo largo y rayo corto. Pero para los que apenas están empezando, ¿a qué nos referimos con rayo largo y rayo corto? Carlos, sé que tienes la respuesta. ¿Qué es el rayo largo? ¿Qué es el rayo corto? De todos los rayos que tenemos aquí, ¿en cuál nos tenemos que enfocar? Sí, qué bueno que haces esta precisión, sí, porque tal como lo destacas, esta academia numismática va enfocada no únicamente a un público de coleccionistas avanzados, ¿no? Sino que también es a quienes apenas incursionan, ¿no? Y van viendo estos módulos de manera metódica y sobre todo didáctica. Y la parte que acabas de matizar es precisamente que en el primero de los rayos del lado izquierdo va a existir una diferencia. En la primera figura vemos un rayo pequeño o corto, como le decimos coloquialmente los coleccionistas, mientras que en la segunda imagen vemos uno más proporcional al diseño de la medalla, que va creciendo conforme se va dando la circunferencia correspondiente. Esa es la pequeña gran diferencia del rayo corto y el rayo largo o normal. Gracias y por hacer este tipo de precisiones. ¿Y de dónde surge? Ya se ha platicado en la academia, en otros módulos de la Sí, academia numismática. S- Carlos, si quieres decirlo, pues, de por qué claro, surge este rayo claro. corto. Aquí este espacio venía reservado el rayo corto para que apareciera la firma del diseñador original que fue Charles Pillet. Entonces se quedó ese espacio vacío y ya no pudo aparecer su firma en la moneda. Y todas las monedas de 1910 cuentan con ese rayo más acortado. Y a partir de 1911 ya siempre vamos a encontrar el rayo de esta manera. Por lo tanto, es fácil deducir que primero, en 1911, primero salió este diseño y posteriormente hubo una corrección y cambiaron a este diseño. Por mucho, esta pieza es más complicada que la del lado derecho y en un estado de conservación alto se convierte en una rareza. Pueden pasar años antes de que veamos en el mercado una pieza genuinamente sin circular y más si es brillo. Es una pieza que ya se considera digna para una colección avanzada o incluso una colección top de las más importantes. Entonces, una pieza de 1911, rayo corto, sin circular y con brillo, puede puede ser muy costosa, pero no nos enfocamos tanto en lo costoso, sino realmente muy complicada, muy deseable. Eh, pues para los que apenas están, saben de esto, porque esto ya es del dominio generalizado en la numismática, pero para los que apenas están empezando a adentrarse en esta moneda en específico y cuentan con piezas de 1911, sobre todo bonitas, revisen, enfóquense en este rayo para ver si tienen brillantes en circular o en cualquier estado de conservación, la de 1911. Dicho esto, vamos a regresar
con las fechas para hablar de la de 1912 y 1913. Por fechas, sin considerar variedades, la de 1912 es la segunda más escasa. eh, es muy deseable, es relativamente complicado en cualquier estado de conservación. Estas piezas en términos generales circularon muy poco, entonces difícilmente vamos a encontrar caballitos en un estado bajo de conservación. Me refiero a un good, very good, fine. Casi siempre vamos a encontrar de very fine a una condición llamada casi sin circular. Realmente son escasas, muy difíciles, no buscadas, no tan coleccionadas, en estado bajo de conservación. A diferencia de muchas otras monedas, es raro encontrar un caballito muy circulado. Pero muy bien, regresando a la escasez por fecha, 1912 es la segunda más escasa. La podemos conseguir hasta un estado de conservación extra fino. Sin circular es complicado, brillante sin circular es muy complicado, pero ya empezando a considerar variedades que ya vimos, un 12 brillante sin circular es más común que un rayo corto de 1911 brillante sin circular. Entonces, por fecha, más común el 11, pero por variedad, más escaso el rayo corto. En 1913 ya es una fecha común, es la segunda fecha. Aún así, dentro de las fáciles, la del 10 sería la más fácil, la segunda más fácil sería la de 1913, luego la de 1911, la variedad común rayo largo, pero en 1913 pasa algo, tenemos una sobrefecha y así está identificada. ¿A cuál nos referimos? Ah, perdón, aquí ya no pude acomodar bien las flechas. Tenemos estas que son las más visibles. En 1913 vamos a encontrar que se hizo sobre un cuño de 1902, o se utilizó el punzón de 1902 y después se trabajó. Y podemos observar en diferentes partes rastros de estos dos. Como podemos ver en la imagen superior, ahí podemos observar en esa imagen de la parte superior, enfóquense en la parte inferior del 3 y podemos ver una barra que atraviesa por la parte baja del 3, dando la base del 2. En la imagen que está en la parte inferior izquierda, podemos enfocarnos en esta sección y ahí podemos ver cómo sobresale un 2. Por otro lado, tenemos otra variedad en donde tenemos una pequeña barra interior, tenemos una silueta en la parte exterior del 3 y en la parte superior. Nuestro compañero Alan Shane en su libro Belleza Mexicana, que se enfoca en las monedas del caballito de todas las posibilidades que tenemos para coleccionarlos, ha identificado hasta 7 variedades y así ya los registra, me parece que es PCGS, una casa certificadora en Estados Unidos. No sé si las dos o solamente una de las dos, me refiero en NGC o PCGS, que ya incluso tienen catalogadas las 7 variedades de Alan Shane. Lo más común que van a encontrar es la que estamos viendo en la parte inferior izquierda. Así es que el tip: utilicen una lupa y enfóquense en esta sección. Es muy raro encontrar un 3/2 que no sea visible en esta parte. Aquí hay un ejemplo, pero aún así aquí se alcanza a ver un poquitito. Entonces, ya con que vean esta sección, ya pueden sentirse satisfechos porque resulta que el 3/2 es más escaso que el 3 limpio. Quizá podríamos decir que de unas 15 piezas 3 normal, llega a salir una sobrefecha y a veces la obviamos porque a simple vista no es tan observable. Lo más deseable es encontrar la barra de la parte inferior del 2 en la parte inferior del 3 y en mi experiencia lo más complicado es ver la parte superior del 2 sobresaliendo de la parte superior del 3. Y así llegamos a la fecha de 1914, que por mucho es una de las piezas más buscadas, más deseadas de la gran mayoría de coleccionistas, aunque no se especialicen en México siglo XX. Cuando yo empecé en este medio, los grandes vendedores de esa época
consideraban que era muy probable que existieran disponibles en el mercado sobre 2,000 a 5,000 piezas. ¿De dónde sacaron esta cifra? Lo desconozco, pero hace 20 años esto era lo que se consideraba, posiblemente hasta 5,000 piezas, más escasa que el peso de 1949. Ya después vamos a hablar de ella. Y el catálogo considera que en un estado de conservación muy usado es barato, pero en la realidad esto no pasa. En los estados de conservación incluso bajos, es una pieza muy difícil y hay que desembolsar un buen dinero para podernos hacer de ella. Pero en un estado brillante sin circular, posiblemente salga una cada 4 o 5 años en el mercado nacional, a lo mejor más años. Es muy difícil de ver y si ya juntamos el mercado mexicano y americano, podríamos decir que tal vez podamos encontrar una moneda brillante sin circular cada 3 años. Es muy complicado encontrarla en un estado alto de conservación. Perdón. Y con esto terminamos la serie de caballitos para empezar con la serie Ley 800, 1918, 1919. Estas monedas fueron realizadas por Venustiano Carranza cuando ya es presidente constitucional de México. Y aquí vamos a tener nuevamente tres fechas, perdón, dos fechas, pero una fecha con una variedad, refiriéndome a una sobrefecha. ¿Cuál es esta, entre comillas, sobrefecha que hasta hace unos 10 años no se había catalogado? Esto es un descubrimiento reciente. Pues vamos a observar. Carlos, ¿recuerdas dónde nos tenemos que enfocar para verla, entre comillas, sobrefecha 1908, 8/7? Sí, en la parte superior del 8, en la esquina derecha, Ajá. exactamente ahí se aprecia un pequeño refilón asomándose. Y eso es lo que podría hacer creer que es un 8/7, pero bueno, ya está catalogado, ya está identificado, ya está aceptado. Y vamos a encontrar muchas variedades. Y en el caso de México siglo XX, vamos a encontrar algunas sobrefechas que seguramente no lo sean o no sea lo que creemos. Y en términos generales, en toda la numismática mexicana, vamos a encontrar sobrefechas, sobre ensayadores que seguramente no lo sean. Y quizá lo más probable es que este no sea un 8/7. ¿Por qué? Porque a fuerza de empezar a ver y que han empezado a salir a la luz más piezas, porque al momento de que una sobrefecha por primera ocasión se publica, se da a conocer, muchos empiezan a buscar y de esta manera se puede saber si la sobrefecha es común o no, basándonos en la cantidad de piezas que empiezan a salir a la luz. ¿Por qué digo esto? Porque ya hemos empezado a encontrar algunas imágenes, ahí está exactamente el excedente de lo que podríamos creer que es un 7 que sobresale en el 8. Pero miren, aquí hay otra. Y aquí es muy notorio, cómo no es una forma de un 7, está bajando. Y esto no podríamos considerar en sí que es un 7, ya sería un 7 muy lejano, no tiene nada que ver con esta sección. Y además, esta forma del 7 sería incongruente con un 7 normal, un 7 tradicional, un 7 caído. Esto es lo que nos hace dudar que efectivamente se trate de un 7. Pero también esta pequeña marquita es la excepción a la regla. Lo que casi siempre vamos a encontrar es solamente este pequeño punto y casi siempre más pegado hacia el 8. ¿Qué si pasa? ¿Qué si está catalogado? Eh, y en opinión de muchos, no se tendría que catalogar, pero bueno, ya se aceptó. Es el 8/8. Y lo podemos observar fácilmente aquí, en esta sección, pero esto también podríamos considerar que realmente no es un 8 trabajado sobre otro 8, a lo mejor también es un tema del instrumental que empezaron a hacer algunos ajustes, porque esto lo vamos a encontrar en muchas piezas y a veces más evidente de toda la numismática en general, pero específicamente de la numismática de México siglo XX-XXI.
sí vamos a encontrar muchas veces esto, a veces en el último dígito, a veces lo vamos a encontrar en las decenas, a veces lo vamos a encontrar en las centenas y a veces en toda la fecha, a veces lo vamos a encontrar en la seca. Esto es relativamente común, pero bueno, esta en específico ya ha sido aceptada y ya está catalogada. Entonces ya tendríamos, además de 1918, 8 sobre 7, también tendríamos el 1918 8 sobre 8. Eh, Vamos a hablar de escasez. 1918 por mucho es la clave de las dos fechas. Ambas son escasas. Ambas son conseguibles en un estado bajo de conservación. Me refiero a un very fine, posiblemente hasta un extra fino. AU es complicado, pero no gastamos mucho dinero para hacernos de un bonito ejemplar en AU. Pero sin circular y sobre todo con los campos prístinos, preciosa la pieza, la de 1919, pero sobre todo la del 18, son muy complicadas. Podrá salir una o dos al mercado de manera anual y hay que desembolsar una muy buena cantidad de dinero. Por poner algún ejemplo, si la de 1918 en su estado de conservación más bajo valdrá unos 1,000 a 1,500 pesos sobre unos $100, 75, $100, en un estado brillante sin circular, no vamos a pagar menos de 10,000 pesos y a veces hasta más de 20,000 pesos, viendo que hay un gran rango de precio, porque sí es muy difícil de conseguirla en alto estado de conservación. La del 19 también es complicada, pero no se compara en dificultad con la de 1918. Ahora bien, la sobrefecha, el catálogo cuando recién se publicó, la arrancaba con un precio muy alto y esto no ha sido actualizado, me refiero al catálogo de Constant Prices y a los catálogos que podemos ver en línea. Sin embargo, la experiencia nos ha dicho que posiblemente de 4 piezas de 1918, por lo menos una es 8 sobre 7. Esto nos daría elementos para creer que realmente la sobrefecha no es tan escasa, a diferencia de la de 50 centavos, que aunque se ha identificado desde hace muchísimos años, no han salido tantas piezas al mercado. Y con los asegúnes, ¿no? Porque la de 50 centavos sí tenemos muchos elementos para decir que sí es un 7 sobre 8 y no lo tenemos así con la de 1 peso. Dicho esto, vamos a continuar porque aquí termina la segunda serie, el segundo tipo de las monedas de 1 peso. Y vamos a llegar con la tercera serie que empieza en 1920 y nos referimos a las monedas 0720, pero ya en la denominación de 1 peso. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en esta serie? Pues bueno, ¿qué es lo común? Incluso en ley 800, pero también pasa en la fecha de 1920 y 21, muy de vez en cuando en algún 24, rarísima vez en algún 25, vamos a encontrar un desgaste de troquel que se impronta en el cospel, dando la apariencia que la moneda tuvo un desgaste de uso. Les voy a pedir que se enfoquen en la parte central del águila, sobre todo del lado izquierdo, en donde tendría que sobresalir la serpiente sobre el pecho del águila, pero también en los muslos del águila. Y aquí vamos a ver como si yo hubiera habido un desgaste por uso. Sin embargo, si al observar si vemos todos los demás detalles de la moneda perfectos, incluso vemos un brillo, estamos ante una moneda en un estado de conservación alto, incluso sin circular. No nos debemos dejar llevar que por encontrar estas debilidades necesariamente representen un desgaste por uso y por lo tanto un estado de conservación más bajo. Los que ya empiezan a desarrollar un ojo clínico, a bote pronto podrían decir, pues esta es una moneda en extra fino. Los que todavía tienen más información y más bagaje en cuestión de certificación, hasta podrían decir, pues este es entre un extra fino 45 y un AU 53. Pues no, a la hora de observar todos los demás elementos, nos damos cuenta que la moneda no ha circulado. Quisiéramos ver esto, pero en 1918, 1919, 1920-21 no es la norma. Sin embargo, 1920-21 ya es más fácil encontrar piezas de con este nivel de detalle, aunque la norma, la mayor cantidad, va a seguir siendo encontrarlas cuando son sin circular
con este desgaste, debilidad de troquel. A partir de 1922, esto desaparece y las piezas ya en alto estado de conservación las vamos a encontrar muy bonitas. Esto es muy importante porque muchos comerciantes, muchos vendedores pueden pasar años vendiendo monedas o teniendo en sus colecciones piezas mal catalogadas. Y la diferencia en un rango de precio o la dificultad de encontrarla sin circular, pues ya lo vimos, varía muchísimo, ¿no? De un 18 de 1,000 pesos se salta a 20,000 pesos. Entonces tengan cuidado, no se dejen guiar por esta aparente debilidad. Hay que identificar bien si es debilidad por troquel o debilidad por uso. Perfecto, vamos a avanzar. 1920 es una pieza complicada, al igual que 1921, y en ambas fechas hablamos de una variedad. En 1920 existe una variedad que es 2 sobre uno, y esto ya lo vimos en algunas monedas de 10 centavos, la de 1925 y la de 1926, y aquí empieza a surgir en el peso de 1920. Carlos, ¿alcanzas a ver dónde está ese mencionado uno en esta imagen que estamos viendo en la parte superior derecha? Te soy honesto, ahí sí no la alcanzo a distinguir, tal vez bajando el 2 en la parte media, se puede asumir que es un uno esa parte. Qué buena respuesta acabas de dar, porque esta es una pregunta con trampa. Esta es la fecha limpia. Ok, Aquí no está el uno, pero sí está en esta otra imagen. ok, Ahora ahí sí, sí es más visible, claro. ¿en dónde? Sobre todo en la parte donde el 2 hace la curva, Ok, ahí en la parte superior, pero en la parte inferior ahí se distingue más pronunciado, ¿no? muy bien. Entonces nos tenemos que enfocar en la parte central. Esta fotografía se escogió porque el uno cruza por completo la parte interna del 2. En algunas ocasiones lo vamos a ver muy tenue, a veces nada más vamos a ver como pasa con la de 10 centavos de 1926, solamente este pequeño punto. Y también por el propio desgaste, tanto del troquel por a la fuerza de ser tan usado, cada vez improntaba menos la sobrefecha o por el propio desgaste del uso de la moneda, lo que ocasiona que cuando tengamos una pieza de 1920 que queramos ver si es la sobrefecha, ya no tengamos que buscar la sobrefecha viendo directamente la moneda de forma tradicional. Vamos a tener que empezar a jugar con la posición de la moneda para ver si tiene sobrefecha o no, porque a veces no es fácil detectarlo con una vista directa. Vamos a tener que oblicuar la pieza para poderla detectar. Entonces, esta imagen es la ideal, pero no significa que todas salgan así. A veces vamos a tener que ver un pequeño elemento o jugar con la moneda para que empecemos a ver la silueta muy vaga del uno. Esta es muy fuerte, muy evidente. Y pues bueno, aquí se observa claramente lo que mencionabas, Carlos. Ahora vamos con la de 1921, que aquí tiene una maravilla. Eh, en 1921 tenemos nuevamente un caso extraordinario. Está catalogado un 1921 9 sobre 9 invertido. En la imagen que tenemos en la parte superior, vamos a ver la fecha limpia. En la imagen central, vamos a observar la sobrefecha a la que nos referimos. Y en las flechas podemos ver muy bien esa patita que sale y sube del 9. Pero cuando este 9 lo volteamos, nos damos cuenta que coincide perfectamente. Entonces no hay duda que es sobre o sea, no sería un cero, sino sí sería un 9. Incluso hay algunas que en esta parte también se alcanza a observar algo. Este no es el caso, aquí es una pequeña pátina, como estas pequeñas eh, eh, manchitas que vemos en esta zona, pero sí hay algunas que aquí sí se alcanza a ver ese pequeño vestigio del 9 invertido. Esta pieza también es muy complicada, no es tan complicada como el 50 centavos 8 sobre 7, pero sí es muy difícil de conseguir.
Yo no he tenido en mis manos más de 5. Hacerse de una de estas piezas, agárrenla en cualquier estado de conservación y después preocúpense si la mejoran o no, porque quizá pasen años o quizá nunca más la vuelvan a ver. Si la identifican, quédensela, no la vendan si ustedes acostumbran coleccionar pensando que van a poder mejorar la condición. Muy bien, así llegamos a las siguientes fechas: 1922, 1923, 24 y quizá un poco de 25. Digo todo esto de corridas porque las fechas del 22 al 24 son muy común en todos los estados de conservación. Se hicieron millones de piezas y muy fácilmente, sin tener que gastar mucho más, podemos conseguirla en un estado brillante sin circular en comparación a una usada. Entonces no tenemos que pagar mucho más para tener una pieza preciosa de estos 3 años. Pero en 1925 ya se empieza a escasear. Sin embargo, no tanto, también es conseguible. Conseguible en todos los estados de conservación. Ya en 1926 empieza a escasearse un poquito más, sobre todo comparando con las del 22 al 24. Sin embargo, es un poquito más común que la de 1925. En 1927 ya la situación cambia. Ya es una pieza que ya se empieza a considerar ligeramente escasa, sobre todo en un estado alto de conservación. Y así llegamos a 1932, en donde vamos a tener el caso del 9 abierto frente al 9 cerrado. Y vamos a verlo en imágenes. Perdón, aquí aquí se movió la imagen. Bueno, ¿en qué es lo que nos tenemos que enfocar? Al igual que pasa con la de 50 centavos de 1906, en la parte interior del 9. Este es un 9 cerrado porque casi está tocando. La diferencia es mínima. En esta otra imagen que no la acomodé bien, posiblemente llegue hasta acá. Apenas es un nada, es una briznita, pero esa es la variedad y en eso nos tenemos que enfocar. No busquen, porque jamás lo van a encontrar, un 9 que definitivamente llegue hasta acá. Muchos coleccionistas, esto me consta, que buscan por variedades, han pasado años buscando el 9 que se cierra y jamás van a poder completar su colección porque eso no existe. Dicho esto, vamos a regresar con 1934, que es una fecha común. Sin embargo, en el 34, recientemente, en mayo del año pasado, salió en la subasta que ya habíamos mencionado una nueva sobrefecha, 1933. No es cierto, perdónenme, estoy mal. En 1933 se considera una sobrefecha, 1933, 3/2. Carlos, ¿alcanzas a ver dónde está ese 2? No, Porque aquí no está, pero aquí sí está nuevamente, si se dan cuenta, aquí hay una pequeña silueta. ok. Insisto, esto es muy común de encontrar en muchas fechas de prácticamente todas las denominaciones de México siglo XX. No nos tenemos que enfocar aquí. Aquí está la imagen, ahora sí, de un 3/2. ¿Puedes ver dónde está ese 3/2? En el segundo 3, en el interior de la parte superior, donde hace ese vértice, ahí, Exactamente. sí. Esto es lo que tienen que ver, en esto se enfocan. Incluso podemos observar en los catálogos del doctor Carlos Abel Amaya, de todas sus variedades, no tiene imágenes porque no se sabía bien a qué nos referíamos sobre lo que aparece catalogado como un 3/2. Aparecía como una fecha común. La primera ocasión que sale a la venta se vendió, me parece, en 1,700, $1,800, porque nadie la tenía. Y a base de buscarla, ya han empezado a salir algunas piezas. Sí es muy escasa, sí es muy difícil, porque sobre todo esto está muy tenue. Pero realmente es un 3/2. Vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos la fecha. Vamos a empezar a jugar un poquito. Esto es en lo que nos tenemos que enfocar, lo que ya habíamos mencionado. Pero ¿qué? Vamos a colocar este 2. ¿Y qué pasa? Que seguimos teniendo, incluso aunque el 2 se bajó un poquito en esta animación, seguimos teniendo un exceso.
del 2 o de lo que creeríamos que es un 2. Entonces, quizá, así como pasa con el peso del 18/7, quizá no estemos ante un 3/2. Muy bien, ¿ante qué podemos estar? Vamos a volver a jugar. Ahora imaginémonos el 3. ¿Y qué pasa si este 3 lo volteamos y lo acomodamos? Y entonces aquí ya aparece algo muchísimo más congruente, porque vamos a llegar a encontrar, incluso aquí se alcanza a ver un poquito, una línea, y he encontrado piezas que aquí se alcanza a ver muy bien una barra, que sería muy congruente con la vara que tenemos aquí. Es la opinión de muy pocas personas, porque muy pocas personas han encontrado un 3/2 o tienen un 3/2, y de esas muy pocas personas, pero poquísimas, ¿eh? Quizá no existan más de 20 coleccionistas que tengan en su colección un 3/2. De esos muy poquitos, a la vez hay muy pocos que creemos que no es un 3/2, sino que es un 3/3 invertido, y aquí tienen las imágenes para comprobarlo. Carlos, ¿tú qué opinarías? Pues mira, ya viéndolo desde esa óptica que acabas de matizar, pues sí, sí, pudiera ser una suposición acertada. Y esto es lo bonito de la numismática, no tenemos que ser eruditos ni expertos, solamente tenemos que jugar con los elementos que tenemos, la moneda, una lupa, y empezar a jugar con la lógica, con la imaginación, y de esta manera podemos sacar deducciones, y seguramente muchas de las deducciones que vamos a ir sacando pueden ser congruentes, y de esta manera tener argumentos para decir, ¿saben qué? Lo que dice el catálogo no es algo firmado, grabado en piedra. Los catálogos también se equivocan, los expertos también se equivocan. Cualquier persona puede empezar a sacar sus deducciones valiéndose de los hechos, de la evidencia y de la deducción, ¿no? Entonces, este caso es, como ya también lo vimos con el peso de 1908/7, pues no necesariamente porque aparezca en el catálogo quiere decir que eso es lo que significa. Podemos encontrar otro tipo de cosas, cosas que no están catalogadas o que están mal catalogadas. Y Carlos, con esto terminamos este módulo. Ahora sí, en el siguiente vamos a concluir con esta serie de 0720. Nos vamos con el 2 pesos Libertad y con todas las monedas de oro. Perfecto. No, pues vieron ustedes que de manera muy precisa nos fue desarrollando este módulo Siddhartha. Le vuelvo a reiterar mi agradecimiento módulo a módulo y porque seguimos aprendiendo y hemos visto desde la moneda de 50 centavos, sus distintas variantes, cómo es increíble que una gente diga, se trata de llenar el álbum y digan, no, ya tengo la 1919 de 50 centavos, cuando en realidad son dos variantes, ¿no? Del mismo tamaño, del mismo módulo, pero en distinta ley. Entonces, todo esto se viene aquí matizando precisamente para que quede un conocimiento más certero y abramos nuestra mente a que existen este tipo de variedades que luego no alcanzamos a percibir de primera lid. Y ahí ya nos puntualizó las distintas, voy a hacer aquí una exhibición de lo que acaba de precisar Siddhartha en cuanto a las fechas que pueden conseguirse aún en un estado muy alto, y es el caso de este 1925, que todavía a estas alturas del mercado pueden conseguirse y pues la gente que es de cierta forma un poquito más estricta en cuanto a tener algo en su colección que sea de alto nivel, ¿no? Y ya mencionó Siddhartha a Carlitos Amaya, quien próximamente nos dará los módulos. Estos son algunos de los libros. Constantemente nos están preguntando mucha gente que cómo pueden contactarlo y yo reiteradamente les he dicho que lo contacten de manera directa en su correo electrónico. Luego se los paso porque aquí no viene. Pensé que venía aquí en el libro. Este es uno de ellos, que es la moneda mexicana moderna, sus variedades de la época de plata y cobre. 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 centavos, desde 1905 a 1959. Y este es otro, la moneda mexicana moderna y sus variedades de las mismas cantidades que les dije y la fecha 1905 a 1968. Ya llegó el gato a saludarnos. Y acá
Tesoros en nuestros cajones y bolsillos, guía para identificar y evaluar las monedas del siglo XX-XXI, 1905 a 2020. Uno más, ay, que ya luego vamos a ver. Moneda mexicana moderna y sus variedades, 1970 a 1992, época de níquel, bronce y aluminio. Es nuestro autor mexicano que nos ha regalado bibliografía y que nos ha servido a distinguir este tipo de variedades, pero eso lo desarrollaremos en su momento en el módulo. Y aquí está uno más que acaba de mencionar también Siddhartha hace algunos módulos, que es el Mexican Beauty, donde desarrollamos la moneda del caballito, cuyo autor es Alan Shine, pero también participó Roberto del Bosque en la traducción. Entonces, es la bibliografía que hoy les recomendamos y que de cierta forma nos va a ayudar a tener la pieza e irla cotejando con la bibliografía como tal. Y en estos módulos es un modo de auxiliarlas para que puedan llegar a una buena conclusión. Y por qué no descubrir más variedades, como lo acaba de decir Siddhartha. Constantemente se van descubriendo cuestiones que no alcanzamos a ver, sobre todo en las sobrefechas que acaba de mencionar. Gracias, Sid, de nueva cuenta por todo esto. Gracias, Carlos, y nos vemos muy pronto. Gracias, despedimos y ya nos vemos en el siguiente módulo de esta su Academia Numismática. Hasta pronto, chao.